Por motivos que no puedo divulgar, permaneceré en el anonimato. Los datos importantes que usted, el oyente, debe conocer de mí son los siguientes. Tengo un gran interés en la historia de Mesoamérica. Aunque no he estudiado formalmente en un entorno universitario de investigación, he realizado una serie de trabajos esporádicos, algunos de los cuales no me enorgullecen, para financiar mis viajes e investigaciones en la región. Mi interés inicial por las culturas e historias de esta región era más bien superficial, hasta que empecé a ver patrones espeluznantes, tramas históricas y hechos inquietantes que conducen a un aspecto que yo llamaría místico de este lugar. La mayoría conoce la desmedida violencia de la que eran capaces los mayas y los aztecas, así como sus conocimientos bastante avanzados de astronomía y otras ciencias, para la gente de esta época. Sin embargo, hay una corriente verídica más siniestra que corre por debajo de lo que la gran mayoría conoce de estas civilizaciones. A través de una serie de fuentes primarias y datos arqueológicos, así como de mi propia experiencia al tratar de descubrir la verdad, presento al oyente, de manera cronológica, la evidencia de fuerzas más oscuras del mundo, cuyos engranajes han estado girando desde antes de que el hombre fuera capaz de registrarlos. Desgraciadamente, hay pocos o ningún relato directo de los mayas o los aztecas, debido a que los relatos fueron destruidos en las conquistas españolas o no estaban disponibles para el público. Por lo tanto, comenzaré con los escritos de los españoles. La primera fuente es un diario de un explorador llamado Fernando Máurez, encargado de dirigir una pequeña expedición al sur de México en busca de riquezas. La mayoría de los bárbaros que hemos encontrado han compartido muchos manierismos y tradiciones culturales comunes. Deduzco que por la influencia de los aztecas y los mayas antes que ellos. Sin embargo, a medida que viajábamos más al sur, empezaron a surgir comportamientos extraños en algunas de las tribus. El primer encuentro extraño en mi expedición al sur vino de una pequeña tribu de no más de 100 personas. Advirtieron de la existencia de tribus salvajes que venían por la noche a atacar, y que eran decididamente menos que humanas. Atribuyéndolo a la superstición, di poca credibilidad a estas advertencias. Después de todo, he oído que la campaña contra los aztecas en el norte ha ido bien, y si mis hermanos pueden enfrentarse a un ejército de paganos, un pequeño grupo de ellos en la selva probablemente será eliminado rápidamente. A medida que avanzábamos, la selva se volvía mucho más difícil de atravesar. En un momento dado, tuvimos que dejar los caballos porque no podían seguir avanzando por la espesa maleza, y nuestros hombres empezaban a tener hambre. Nuestro primer encuentro con los semiorcos fue unas 2 semanas después de este punto. Habíamos montado el campamento, y la mayoría se había ido a dormir por la noche. Me quedé despierto para terminar unas cartas que estaba preparando cuando se produjo el ataque. Habían degollado a muchos de mis hombres, pero huyeron rápidamente cuando el resto se despertó. Algunos fueron capturados y otros fueron asesinados. Hablaban una lengua más primitiva que los otros nativos encontrados, pero aún así pudimos traducir la mayor parte de lo que decían los capturados. Hablaban de sacrificios que debían realizar para que los gigantes no vinieran a devorarlos. Curiosamente, los dioses que describían eran muy diferentes a los de los pueblos más al norte. Sus dioses se asemejaban a lo que en Occidente describiríamos como demonios, grotescos, violentos y traicioneros. También hay que destacar que esta gente tenía rasgos extraños, distintos a los de cualquier pagano o humano que haya encontrado en mis viajes. Sus cabezas eran alargadas, sus brazos de tamaños inusuales y desiguales, y considerablemente más grandes que la mayoría de los hombres. Estos rasgos eran poco llamativos en estas primeras tribus, pero se hacían cada vez más presentes cuanto más nos aventurábamos. Ejecutamos a muchos de los prisioneros, pero perdonamos a algunos para que fueran de utilidad en el futuro. Las siguientes 50 páginas del relato detallan otros encuentros con estas personas, así como las escaramuzas entre ellas, que se cuentan principalmente para glorificar a los españoles, y tienen poco peso en la información relevante que quiero presentar. En lugar de ello, pasaré a este pasaje que se encuentra aproximadamente 2 meses después, y que detalla el momento en el que Fernando dio la vuelta. En este punto, había perdido aproximadamente la mitad de sus hombres a causa de diversas enfermedades, accidentes y ataques. Y las tribus que había encontrado más recientemente no tenían un lenguaje discernible y eran horribles más allá de las palabras.
El momento que nos obligó a retornar ocurrió al mediodía del día siguiente. Nos habíamos detenido en un pequeño río y empezamos a construir balsas para cruzarlo. En ese momento, los hombres y yo estábamos muy fatigados y yo ya estaba pensando en la idea de volver. Cada vez estaba más claro que no había más paganos civilizados entre los aztecas y los incas, y por tanto no había más riqueza que encontrar. Sin embargo, es importante que escriba lo que vi para no dudar en el futuro de mi cordura. Mientras preparábamos las balsas, se veía movimiento en los árboles del otro lado del río. El único salvaje superviviente que nos quedaba empezó a gritar frenéticamente antes de romper a correr hacia la selva. Pero los restantes solo pudimos quedarnos mirando a la criatura que surgió al otro lado del río. Aunque estaba cubierta por gran parte del follaje, sus rasgos demoníacos seguían siendo muy evidentes. Sus delgados brazos doblados en extraños ángulos se agarraban a los troncos de los árboles como se haría con una lanza. Su cuerpo era demacrado, pálido y macizo, estimo que medía al menos 4 metros. Su cabeza se volvió brevemente hacia nosotros, y por un momento, reveló algo que no era ni animal ni humano. Incluso ahora tengo pocas palabras para describirlo, aparte de una abominación de Dios. Tan pronto como salió, desapareció en la espesura. Inmediatamente, nos dimos la vuelta tras el incidente, y comenzamos nuestra larga andadura de regreso. Es de este mismo día del que hablo que escribo esto. El sol se ha puesto, y con él, los gritos maníacos que vienen de lejos perforan la noche. Tengo pocas dudas de que mis hombres no dormirán esta noche ni las siguientes, si tan solo nuestro sacerdote no hubiera muerto la semana anterior. Cuando lleguemos a los campamentos españoles del norte, volveré a contar este relato y persuadiré al gobierno de que cualquier otra aventura hacia el sur es inútil. Porque más allá de las tierras de los aztecas, se encuentra una abominación de Dios que no debe ser vista por el hombre. La Biblia habla de criaturas horribles desterradas del reino de Dios por sus pecados contra Él, y es de gran certeza que fueron desterradas aquí. Me temo que ni siquiera nuestros padres podrán traer la gracia de Dios a estas tierras. Parece que los relatos de Máurez tenían al menos un poco de credibilidad para el gobierno de esta época, ya que apenas hay relatos de personas de tribus deformes. Sin embargo, hay algunos relatos de sucesos extraños detallados en documentos oficiales, como la desaparición de ganado y de indígenas, el más condenatorio de los cuales proviene de una carta a un funcionario local del dueño de una plantación, sobre un extraño suceso ocurrido el 28 de diciembre de 1653. Y del asunto de mis trabajadores perdidos, te contaré lo que le dije a Juarón. La noche que huyeron, escuché gritos horribles desde el sur. Solo puedo suponer que es allí donde huyeron. Espero que el virrey en persona les indemnice por completo si no se les encuentra a finales del mes que viene. Los gritos parecen mencionarse de pasada en intervalos irregulares. La mayoría de los relatos los atribuyen generalmente a los nativos, aunque no parecen estar relacionados con ninguna costumbre nativa conocida. Este fue el primer patrón que mencioné antes y que capté. Una tendencia interesante que se desarrolló a lo largo de los casi 5 siglos de escritos y registros. Los sucesos extraños como los gritos ocurren cada vez más al sur, y parecen desaparecer por completo en partes donde antes eran al menos una ocurrencia semifrecuente. Una explicación adecuada podría ser una migración hacia el sur de las tribus que Máurez encontró en sus escritos. Una serie de expediciones a las selvas de Nicaragua y Honduras a principios del siglo XVIII revelaron pequeñas bolsas de tribus y asentamientos abandonados. Sin embargo, la presencia de muchos restos humanos dejaba mucho a la interpretación. Estos hallazgos iniciales se utilizaron como prueba de un canibalismo generalizado en tribus mesoamericanas aisladas, pero las pruebas futuras podrían insinuar algo más parecido a una matanza generalizada. No quiero revelar todo lo que he encontrado, debido a la aparente ridiculez de algunos de estos relatos. Pero está claro que algo en las profundidades de las selvas de América Latina tiene un siniestro poder sobre los humanos. En el periodo comprendido entre 1500 y 1800, los españoles se aventuraron poco en las partes más profundas de las selvas americanas. Sin embargo, un excéntrico heredero de una caudalada familia hispano-colombiana
Pasó la mayor parte de su corta vida como un Don Quijote que fetichizó a los conquistadores españoles y se aventuró en las profundidades de las selvas. Sin embargo, lo que dice debe tomarse con cautela, ya que se sabe que abusaba mucho de varias sustancias y tenía un sentido del ego exagerado, inventando regularmente historias que se ajustaban a su propia imagen. La siguiente es una carta enviada en algún momento de finales del siglo XVIII, a su hermano mayor tras desaparecer durante más de medio año. ¿Qué tiempos aquellos, Fernández? Sé que tú y madre debéis estar preocupados por mí, pero dejadlo, porque he encontrado lo que buscaba desde hace tiempo. Lo que buscaba no puedo decirlo, no porque deba mantenerlo oculto, sino porque no estoy seguro de lo que busco. Pero lo he encontrado. Hay más en la experiencia humana de lo que jamás podamos llegar a saber, querido hermano. Sí, el padre puede preocuparse por el dinero y la herencia, y la madre puede preocuparse por el bienestar de sus hijos, y tú puedes preocuparte por las guerras y por ser un soldado, pero consuélate sabiendo que estas no son más que pequeñas cosas en el gran esquema de todas las cosas. Si pudieras ver lo que yo veo. Sé que no te aventurarás muy lejos en estas selvas, así que haré todo lo posible por explicarte lo que he vivido. Al segundo mes con mi guía por el río Cauca, nos encontramos con la primera tribu que habíamos visto en semanas. Eran diferentes a ti y a mí. No en un sentido cristiano, sino en un sentido biológico. Eran estoicos y de aspecto extraño. Eran más altos que cualquier hombre que hubiera visto en Colombia, y tenían unas cabezas extrañas que te recordaban a esos grandes cuentos sobre los hunos. No entendían nada en español ni en las lenguas nativas conocidas, pero parecían aceptarnos a pesar de todo. Pasamos las siguientes semanas acampados a unos cientos de metros de ellos, donde yo escribía y observaba la flora y la fauna que pocos han visto. Una vez a la semana, iba a su aldea para comer y tener compañía. Me daban pescado y bayas, pero siempre que intentaba comunicarme con ellos, ni siquiera intentaban responder. Era bastante frustrante. Apenas hablaban entre ellos. Algún que otro susurro, pero nada más. Era verdaderamente extraño, incluso para los paganos. Pero esta no es la experiencia que quiero contarles, aunque sigue siendo bastante interesante. El último día de mi estancia cerca de este pueblo, mi visita semanal fue muy peculiar, incluso para sus estándares. Me miraron con desconfianza y, me atrevo a decir, con odio. Ese día, no me dieron ni pescado ni bayas, y regresé rápidamente a mi campamento debido a una sensación de inquietud que empezó a invadirme. Me retiré a mi tienda y comencé mis escritos, que suelen continuar hasta bien entrada la noche. Calculo que eran entre las 12 y las 3 de la noche cuando llegaron. Oí el crujido de los arbustos, no eran tan sigilosos como imaginaba, y, curioso, me asomé a mi tienda. Saliendo de la selva, a unos 100 metros, había un pequeño grupo de aldeanos con lo que parecía ser una vestimenta ornamental. Sus cuerpos estaban adornados con extrañas marcas y partes de animales. Todos, excepto uno, llevaban una lanza en la mano izquierda, listos para atacar. El más extraño parecía ser una especie de chamán que bailaba como si su vida dependiera de ello, contorsionando su cuerpo en extrañas formas y movimientos hacia el cielo. Miré hacia arriba, y lo juro por Dios hermano, las estrellas bailaban al mismo ritmo que el chamán. Estaba asombrado. Estaba tan hipnotizado, que casi olvidé que mi vida corría un grave peligro. Por suerte, una lanza que pasó zumbando por mi cabeza me lo recordó, y el guía y yo subimos todo lo que pudimos a la barca y salimos, esquivando las lanzas que nos seguían. Los sonidos de la selva eran aterradores esa noche. Gritos grotescos llenaban el aire nocturno y no pertenecían a ningún ser humano ni a ningún animal que hubiera encontrado. Empecé a sentirme mareado y enfermo, y rápidamente caí en un sueño febril. Soñé que los seres del cielo movían enormes rocas a través de grandes distancias. Vi grandes y antiguas cicatrices de la tierra y las cosas que las infligieron, así como las horribles infecciones que llevaban. Hay más en esta tierra que tú y yo, que nosotros como especie, y a riesgo de ser ofensivo, hay más incluso que nuestro Señor y Salvador. Al día siguiente me desperté aturdido, pero en definitiva mucho mejor que antes. Mi guía tenía poco interés en hablar de los sucesos de la noche anterior, y pasó el resto del viaje en vilo.
Flotamos por el río durante 1 o 2 semanas más sin ver una sola alma, momento en el que decidimos que era hora de volver por donde habíamos venido. Temíamos volver a pasar por delante de la aldea, pero, para nuestro desconcierto, no volvimos a encontrarnos con ella. Te alegrará saber que volví ileso y con una mayor perspectiva de nuestro lugar en el universo. Hay muchas más cosas que experimenté en mi viaje que espero contarles en persona muy pronto. Los relatos anteriores ofrecen miradas a la parte infernal de nuestro mundo que pocos conocen. Estos primeros viajeros carecían de los medios, así como del deseo, de profundizar en los secretos de las selvas de América Central y del Sur. Sin embargo, hombres posteriores franceses, ingleses, estadounidenses y latinoamericanos que, como yo, encontraban sospechosos estos extraños relatos, arriesgarían sus vidas para llegar al fondo del asunto. Publicaré más pruebas más adelante, pero por ahora tengo asuntos de los que ocuparme.